¿Tú bien? ¿Qué tal el Muy sonido? bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Per- perfecto, perfecto. Qué puntuales Qué somos. maravilla, ¿no? Se te ha pegado lo latinoamericano, veo, ¿no? Bueno, bueno. Mm. Las cosas buenas, sí. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿En Valparaíso? ¿Santiago de Chile? En ¿Dónde? Valparaíso, en Viña del Mar, pero es Valparaíso, sí, en Valparaíso. En Ah, una tarde en Villa lluviosa del en Mar. Ah, Valparaíso. bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por participar en las conversaciones en sanidad. Estamos en directo. Como sabes, pues luego el vídeo queda subido en Instagram y también lo pondremos en el YouTube de Arca. Veo que hay como 22 personas por ahí. Bienvenidos, hola a todos. Espero que me oigan bien. Y hoy tenemos de invitado a Pablo Rojas Durán, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, profesor de Artes Plásticas y magíster en Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y desde hace 10 años en el servicio público como jefe del área de educación artística en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Correcto. Bueno, pues bienvenido y vamos a empezar con una pregunta así más que enmarque un poco tu trabajo en el ministerio. O sea, el ministerio desde el gobierno, ¿cómo abordáis el concepto de cultura y educación artística? ¿Desde qué ejes conceptuales? A veces se pierde un poco la señal, Jorge, pero lo vamos a Vale, lograr. pues digo, desde el Sí. ministerio se pierde No, un pero entendí poco. que desde este ministerio No sé. estábamos abordando, ¿no? Bueno, démosle. Sí, el concepto de cultura que la palabra cultura tiene tantas definiciones, pero la cultura y la educación artística, especialmente para la infancia, ¿cómo se aborda y por qué? Ok. Mira, a ver, hagamos una primera distinción que me parece muy necesaria, y es que nuestro ministerio es un ministerio muy joven. El Ministerio de las Culturas en Chile es un ministerio joven, eh, y el ministerio tradicional, el antiguo, que lleva todo el proceso educativo en general, es el Ministerio de Educación, ¿no? Como en muchos de los países. Entonces, desde el Ministerio de Educación, décadas atrás, empezó a generarse un área de cultura, una división de cultura, luego el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y finalmente desemboca en este ministerio. ¿Por qué hago esta larga introducción? Simplemente porque dos ministerios de alguna manera comparten un objetivo, pero en ese compartir objetivo no pueden más que colaborarse, no van a entrar a disputarse, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros vemos, la primera distinción es que nosotros trabajamos en el ámbito de lo no formal. Ese es nuestro gran marco, ¿no? En ello. En colaboración con el sistema formal. Entonces, todos los programas, los procesos que pueda ir compartiendo o que vayamos desarrollando van a estar siempre en esa lectura. O comparten, colaboran con una estructura más formal chilena del currículum o de las escuelas artísticas o lo que corresponda, y principalmente desarrollamos nosotros líneas de trabajo en un espacio, digamos, como se ha definido de la no formalidad, ¿no? O no formal, más que no formalidad, no formal. Lo segundo, que Uh también es -huh. muy valioso, es que, y de nuevo tiene que ver con la génesis de los equipos y las cabezas, ¿no es cierto?, cómo se van estructurando, es que nosotros originalmente formábamos un gran departamento en el ministerio, o antes del ministerio, que se llamaba de ciudadanía cultural, ¿no? Por lo tanto, muy, muy importante en la reflexión y en los procesos es justamente el territorio, los procesos situados de alguna manera, una pedagogía más situada, ¿no? Entonces, no estamos necesariamente en las grandes estructuras como curriculares mayores, y estamos tratando de más bien leer desde el territorio ciertos procesos culturales, por lo tanto, muy enraizados en los procesos que vayan levantándose desde distintas comunidades, y muy también en la promoción de la escuela como un núcleo cultural, como un agente cultural más, ¿no? Y eso, ya lo sabes, al menos aquí en Latinoamérica, es muy clave el rol que juega y que sigue jugando la escuela como gran agente cultural. Entonces, es un primer como gran paraguas, ¿no? Para entrar en esto. Después ya podemos entrar en minucia un poco de perspectivas de educación artística y de dónde estamos mirando
cómo nos aproximamos al arte, Sí. pero esos dos elementos tienen mucho que ver con lo que seguramente vamos a seguir conversando. Espera, sí, voy a... Y es bien, si no se corta. Eh, a mí me parece muy interesante de que desde el Ministerio intentéis esto que llamáis una educación situada, ¿no? Adaptada a cada lugar. Es un trabajo muy de detalle, delicado, de escuchar a la gente y dialogando con los colegios, fortaleciendo su papel de centros culturales, como son epicentros culturales. Para esto habéis puesto en marcha unos programas o proyectos concretos. Esto se hace con proyectos concretos. ¿Puedes explicar ahora en este momento cuáles son los que están trabajando más en esta línea? Sí, eh, yo no sé si soy yo el que estoy con la señal más complicada o tú en este momento, ¿eh? ¿Cómo dices? No sé cuál de los dos está con el problema de señal, pero estamos con un pequeño problema de señal. Pero sigamos avanzando. La idea se entendió, la pregunta se entendió, y Ah, debe ser mío, porque yo te oigo si muy no la bien. improvisamos. Debo tener Si no la problema yo, ¿eh? improvisamos, no hay problema. No, Vale. no será la primera vez, ¿no? No, pero mira, eh, claro, si es interesante yo no voy a decir algo tan elaborado, más bien voy a tratar de compartir desde la experiencia que estamos, ¿no? Más que una gran teoría lo que voy a plantear. Pero Sí, desde esas dos perspectivas, desde la lógica de el fortalecer o desarrollar proyectos en el macrosistema o lo que pretendemos que sea un sistema de educación no formal, y en la colaboración con el sistema formal se pueden hacer esas distinciones o profundizar un poquito más en los ejemplos más ahora programáticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa histórico para, insisto de nuevo, los plazos de tiempo, ¿no? Y los vaivenes de las políticas públicas en Latinoamérica. Pero tenemos un programa que ya va a cumplir 10 años y que tiene una historia, ¿no? Que es el programa Acciona. Ese programa Acciona es un programa que es, por ejemplo, de colaboración. Ese está dentro de la escuela, ese entra, ¿no? ¿Cómo entra a la escuela? Entra con artistas y cultores tradicionales también, no solamente con artistas. Y entra con un grupo de 3, 4 o 5 artistas que son contratados por nosotros para ir a trabajar, pero no para ir a hacer talleres con los niños, sino que para ir a desarrollar un proyecto en alianza, en complicidad con algún docente de la escuela, ¿no? Esa complicidad, de alguna manera, hace que el proyecto sea un proyecto de entrada abierto. Es un proyecto que parte en una conversación entre la artista o el artista y el docente, más se puede sumar otra parte del equipo docente y los propios niños, idealmente, ¿no? Para allá apunta hoy día. Y vamos viendo qué problemáticas hay en la comunidad, qué problemáticas pueden haber desde una disciplina, pero también puede haber problemáticas de la comunidad viva, de otro tipo de procesos. Y entonces, ya hecho el contexto de intervención de alguna manera o de desarrollo, se genera un proyecto conjunto entre el equipo de artistas y el equipo de docentes, o el artista y el docente en particular. Eso obliga de alguna manera a dos cosas. Uno, a que la problemática que va a girar, en torno a cuál va a girar el proyecto, sea una problemática real de la comunidad a la que está trabajándose, ¿no? No una problemática como utópica, digamos, abstracta, ¿no? Que se desarrolló en alguna parte, ¿no? X, en el centro, para variar, ¿no? Eh, y eso hace que el proceso vaya construyéndose así, ¿no? En ese entrelazo de los procesos locales, la reflexión local, con el aporte de un artista que puede ser de la comunidad, como puede ser un artista que no está habitualmente en la comunidad, pero que va permanentemente. Eso es un ejemplo, que es muy valioso como modelo, ¿no? Como modelo de trabajo. Y después tenemos otros ejemplos que más bien tienen que ver con instalarnos en una comunidad, que ya nos saca, ¿no es cierto?, de la escuela. Y es, por ejemplo, el programa de los centros de creación, que después lo podemos conversar un poquito más en detalle. Pero ahí se instala o con un edificio o un espacio propio en el centro de una comunidad, o se asocia a una junta de vecinos o a un centro cultural ya existente, y desde ahí entonces empezamos a trabajar siempre como a hilar esto.
elementos también de cómo lo vamos situando, de alguna manera cómo lo vamos como poniendo en contexto. Tal vez lo hemos desarrollado mucho más, lo hemos aprendido mucho más desde lo no formal, y lo aprendimos mucho, o lo estamos aprendiendo mucho con el programa Se Crea, que tiene en su génesis, en su concepción, la participación activa de los niños, niñas y jóvenes. Tienen consejos de niños, tienen escuchas permanentes, escuchas activas. Entonces lo que hace es que desafía fuertemente a los modelos tradicionales de pedagogía en general, y a la pedagogía artística también, a el autocentrismo, ¿no? Que es el mal de muchos de estos procesos, que en fondo es: yo sé, yo te voy a enseñar, y tú, digamos, quédate tranquilo que vas a aprender lo que yo ya sé, ¿no? Y no un proceso mucho más amplio, más flexible, que es más propio del mundo del arte, que vayamos abriendo y vayamos descubriendo, y esto que va descubriendo nos puede cambiar el rumbo, ¿no? Y nos puede sacar del propósito inicial, y no tengo por qué llegar al resultado único, preconcebido, ¿no? Y puedo llegar a resultados absolutamente ajenos, ¿no es cierto?, al primer ejercicio de planificación. Eso, por ejemplo, son dos modelos, ¿no?, de cómo estamos trabajando este intento de que la educación, el arte y la cultura se entrelacen, ¿no? Y se genere eso. Eso como un primer elemento. Y en el proyecto, el programa Acciona, ¿el arte de la arquitectura o el diseño ha estado alguna vez presente? El programa Acciona trabaja con apertura de lenguaje o disciplinas artísticas, ¿no? Es un campo abierto. Son los artistas los que postulan a trabajar en el programa. Por lo tanto, no es una preselección, no es que nosotros digamos necesitamos 4 artistas de plástica, de visuales, y 5 de música, y necesitamos 4 de escénica, ¿no? Nosotros abrimos una posibilidad. Entonces sí han trabajado, particularmente diseñadoras y diseñadores en el proyecto, en el programa, un poco, diría yo, del mundo de la arquitectura más formal, ¿no? De los arquitectos, digamos, con cartón, ¿no? Con reconocimiento público. No, y eso también dice mucho de cómo hay una distancia todavía en Chile, ¿no? Entre los arquitectos, las arquitectas y la educación, ¿no? Y la pedagogía en este nivel, con infancia. Eso hay menos procesos. Pero sí hemos tenido ciertas alianzas, ¿no? En algunos procesos específicos. En el campo del diseño, por ejemplo, ha habido cosas muy bonitas, pero más bien del diseño no necesariamente espacial, ¿no? Pero sí tengo ahora en la memoria, por ejemplo, un proyecto precioso que se hizo en triangulación, que eso fue más bonito todavía desde la lógica del reconocimiento de los procesos culturales locales de las comunidades y de los niños, ¿no? Hay un programa paralelo con nosotros que trabaja el patrimonio material, o sea, el cultural inmaterial, y en algún minuto se hizo ciertos intercambios entre cultores tradicionales que tenían un reconocimiento y el programa. Entonces, recuerdo muy bien en una zona de la región de Maule, que es el centro de Chile, donde hay una ahí se llama, que básicamente tiene que ver con pelo de caballo, ¿no? Y se hace toda una construcción de arte. Entonces, trabajaron con una cultora y una diseñadora, más la pedagoga, ¿no? Trabajaron eso. Se me entró una llamada justo ahora, perdón. Estaba echando una llamada al teléfono. Esa conexión fue maravillosa. Tranquilo. Entonces, trabajar proyectos de diseño, pero con la técnica de su comunidad, ¿no? Eso ha sido un muy bonito proyecto que hay que rescatarlo más, ¿no? Se nos empiezan a diluir un poquitito en la burocracia de repente, pero ese tipo de ejercicio creo que tiene mucho valor, ¿no? Porque ¿cuál es la presencia de la arquitectura o el diseño o el urbanismo dentro en el currículum nacional de los colegios? ¿Tiene presencia? Sí, tienes que subir un poco tu volumen cuando me hables. No sé. Entendí la pregunta, me acerqué y la escuché. Bueno, ahí vale. tenemos, pero de nuevo vamos a movernos entre los dos campos, ¿no? Entre el formal y no formal. En el campo de la educación formal
en el currículum escolar sí hay presencia de la arquitectura y el diseño, no como asignaturas en sí mismas, pero sí hay unidades de diseño y hay unidades de arquitectura que están en las artes visuales, ¿no? En el currículum de artes visuales. Eso permite que profesoras y profesores con especialidad en artes visuales puedan trabajar ciertas unidades en materia de arquitectura, urbanismo y diseño. Lo que tiene una debilidad, y eso ya es un juicio mío, ¿no? A mí me tocó trabajar harto tiempo como profesor también de artes visuales. Y claro, cuando yo veía esas unidades, para mí era un gozo, porque era un espacio que me permitía trabajar desde conceptos más propios de la arquitectura, más bien del habitar y de la espacialidad en ese sentido, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero creo que la formación de la docente y el docente en artes visuales, su formación de base, no necesariamente permite hacer un trabajo tan profundo como el currículum pretende que lo haga, ¿no? Se queda a veces en una aproximación que no necesariamente entra en conceptos y en profundidades de la problemática del pensamiento arquitectónico, ¿no? Y nos quedamos a lo mejor más en las externalidades, en una maqueta, en trabajar modelos, pero no necesariamente en poner a los estudiantes a pensar problemáticas del espacio o de la luminosidad o de otro tipo de dimensiones propias de la arquitectura. Ahora, el currículum nuevo, porque por supuesto como en todos los países siempre estamos renovando los currículos y estamos en alguna reforma, en la última reforma en la que estamos, en los últimos 2 años de enseñanza en Chile, que es el tercero y cuarto medio, ahora se amplió el campo y se abre un área de mayor electividad en artes. Y ahí se agregaron una unidad de arquitectura y una unidad de diseño que creo que tiene mucho más potencial de trabajo para los chicos de los dos últimos años. Creo que ahí, claro, va a ser más difícil, a lo mejor va a ser más interesante que algunos artistas, algunos arquitectos o algunos diseñadores que tienen una aproximación al campo educativo en infancia puedan ser invitados a trabajar. Pero no si es que sigue desarrollándose por un equipo que tiene un tipo de formación, ¿no? Yo incluso preferiría que las unidades de arquitectura las hicieran profesores de danza, me parecería bastante más coherente con el espacio, con la mirada del espacio, que a veces un profesor de plástica que tiene a lo mejor mucho más una mirada bidimensional, ¿no? Eso podría ser también, o sea, que le abramos ese campo a muchos, ¿no? No solo, digamos, a los de visuales. Sí. Pablo, y vosotros en vuestro ministerio sacáis unos cuadernos pedagógicos, creo, ¿no? Sobre diferentes artes. ¿Me oyes bien? Sí, ¿Se oye bien? despacio pero oigo. Se oye. Que sacáis unos cuadernos pedagógicos, ¿no? Sobre artes y creo que hay uno sobre arquitectura. Bueno, ese es un bonito ejemplo también de colaboración, por ejemplo. Voy a poner un poquito de marco para que se entienda y después te respondo en lo particular. Esa es muy interesante Sí. porque desde hace un buen tiempo ya que decidimos como equipo que queríamos que los artistas chilenos, las artistas chilenas y algunos procesos artísticos chilenos no fueran estudiados en 20 o 30 años más, sino que pudiéramos tener una aproximación a poder estudiarlos hoy, que por lo menos que se le acercara a los chicos en sus estudios escolares, ¿no? Y no siempre estar estudiando muertos, ¿no? Estar más bien viendo procesos que están hoy día vivos y vigentes. Entonces, hicimos tenemos 2 o 3 tipos de este material, pero te voy a hablar de 2, ¿no? Hay uno que es más de mediación, y que el primer ejercicio que hicimos fue el año 2012, si no me equivoco, con la participación de Chile en la Bienal de Artes Visuales de Venecia, donde el artista invitado, o el artista que representaba a Chile era Fredo Yar,
y hace esta obra Venecia, Venecia, que es muy, muy interesante. Bueno, esa es otra historia. E hicimos un pequeño folleto, fue como nuestra primera aproximación, de decir, oye, esto pasó este año, el próximo año, ¿cómo podemos tener a los chicos mirando este proceso, ¿no? Como decía antes. Y eso siguió un camino que no ha sido tan continuo, pero siguió un camino con la Bienal de Arquitectura posterior, donde hubo una participación también de un colectivo de artistas, diseñadores y arquitectos chilenos que trabajaron sobre una experiencia muy interesante que sucedió en Chile, en la Unidad Popular, en el gobierno de Allende, con unos modelos de edificios prefabricados. Tuvimos un terremoto, para variar, siempre tenemos algunos de esos tipos de terremotos acá en este país, pero tuvimos un terremoto en el año 71, entonces el gobierno de la Unión Soviética en ese minuto hace una donación al gobierno socialista chileno de Allende e instalan una industria de modelos prefabricados de hormigón, que es una historia muy interesante. Entonces, bueno, cuento corto, en esta bienal se hace un trabajo porque se recupera el primer molde, ¿no? el primer módulo que se fabrica en Chile, se recupera, se encuentra, estaba perdido, estaba oculto en realidad, estaba guardado por ahí. Lo recuperan y entonces este colectivo hace todo un trabajo a partir de ese módulo y luego instalan en Venecia un departamento de esto y va trabajando de distintas dimensiones. Entonces hicimos ahí nosotros un cuaderno pedagógico, uno de estos, y era justamente la arquitectura como ventana de observación. Creo que tengo uno por acá, ¿no? Me perdí, espérate. Justo ahora acá está, ¿no? Mira, qué bueno estar en casa, porque que fue este cuadernito que lo están leyendo al revés seguramente, ¿no? Y que tiene que ver con el proyecto que les decía yo de Venecia, que no sé dónde lo tengo. Bueno, eso. Este sí tiene, entonces, unas unidades que están, desde esta experiencia, se puede mirar distintas unidades curriculares, ¿no? Hay una mirada, por ejemplo, social, humanista y política, ¿no? Obviamente esto tiene un contexto político muy interesante, de donde se puede leer. Hay una mirada desde la física, hay una mirada desde el arte, hay una mirada, etc. Entonces, desde la filosofía. Estos documentos estos están todos descargables en las páginas nuestras del Ministerio, ¿no? Y después hicimos otro camino, que es el que ha tenido más permanencia, que son, sí, ya cuadernos pedagógicos de distintos autores chilenos. Por ejemplo, acá encontré otro, ¿no? Que es Gonzalo Rojas, que no es un pariente mío, lamentablemente, me encantaría que hubiera sido un pariente, que es un gran poeta chileno, y entonces trabajamos una serie de unidades, te das cuenta que es bastante grande. La mitad del cuaderno habla sobre Gonzalo Rojas y su obra, después en adelante empieza a trabajar unidades didácticas con distintas disciplinas, no solamente para la literatura. Entonces tenemos otro ¿qué otro tengo acá? Tengo uno, el primero que hicimos, con un grupo musical muy importante en Chile, como los Jaivas, y entonces te trata la música latinoamericana, y no sé qué otro tengo por acá entre mis cosas Y también tenemos otros que ahí ya a lo mejor es interesante para esta conversación y el tema que a ti te gusta más abordar, que tiene que ver con algunos proyectos de más académicos, y este es muy recomendable, que también lo van a leer en las redes, que es el factor invisible, que tú tuviste la posibilidad de recibirlo de manos de su autor. Y este es muy interesante porque hace, muy bien, ¿ve? Ahí lo tenemos, exactamente, porque lo que hace este equipo, liderado por Luis Errázuriz, que es uno de los académicos más importantes en Chile en materia de educación artística, diría yo, de los que más ha publicado, y lo que hace Luis Hernán con un equipo, donde también participa gente de otros países, es que están revisando la estética cotidiana de la escuela, y cómo el factor invisible, o el actor invisible, es justamente la estética. Cómo educa, entonces, no solamente el espacio, la arquitectura, que es una lectura que se ha hecho por muchos, y es muy importante entender al arquitecto y a la arquitectura como nuestro educador, sino que acá es de alguna manera como el docente y en general el equipo usa el espacio, y cómo esa estética se alcanza a ver
muy bien, esa estética es finalmente tan determinante en la construcción estética del propio niño, ¿no? La niña, o sea, cómo va de alguna manera, si desde los primeros años tienes tu pieza tapizada, ¿no es cierto?, de figuritas de Walt Disney o de no sé quién, claro, empieza a ser esa una estética, ¿no? Entonces, pero, y si no tienes nada de ocha, ¿no? O si tienes, bueno, etcétera. Y también este libro lo que aborda no solamente entonces el muro, como un actor importante en el proceso educativo, sino que también la luminosidad, la naturaleza, los patios, y hacer un recorrido por los patios, y qué sé yo. Eso es muy recomendable como herramienta. En el Ministerio de las Y Culturas de también es Chile, entonces, descargable. hay una parte de publicaciones, y ahí pueden entrar los de educación artística, y están todos estos ejemplos están todos descargables, están en PDF y también este otro sistema digital, ¿no? Y ya que hablamos de cita a colegios, aunque supongo que no es de tu ministerio, en la construcción de los colegios, ¿cómo está ahora el diseño de nuevas infraestructuras educativas para niños en Chile? ¿Se están haciendo cosas innovadoras, ajustadas a nuevas tendencias pedagógicas o hay un parque edilicio antiguo? ¿Cómo está eso? Yo creo que está bien, ¿eh? Hay una unidad en el Ministerio de Educación de infraestructura escolar de muy buen nivel, encuentro yo, vamos a una llamada, pero no ya, que viene trabajando hace mucho tiempo, Contesta, están ahí. revisando los modelos de infraestructura escolar, muy en diálogo, encabezó UNESCO en su minuto y que ha seguido de alguna manera propiciando. Y creo que en ese sentido, en general, los nuevos edificios escolares cumplen bastante bien con el diálogo o mejoran mucho más el diálogo que tanto hacía mención Santiago en la conversación que tuvieron ustedes justamente entre el proyecto educativo y el proyecto arquitectónico, ¿no? Están mucho más en sintonía varios de ellos. Creo que el último edificio es, por ejemplo, una escuela artística, de los que he visto yo, ¿no? Y que, claro, cambia inmediatamente el estándar y permite que ese modelo formativo tenga mucho más participación. Hay un muy bonito ejemplo que es en Isla Pascua, por ejemplo, que es la aldea educativa en Isla Pascua, que también ¿Cuál? recoge de manera muy valiosa la convicción, de alguna manera, la cultura Rapa Nui en el proyecto arquitectónico, porque el proyecto educativo lo tiene muy presente, ¿no? Hay buenos ejemplos ahí. Sí. Bien. Bueno, y el proyecto vuestro de vuestro ministerio los CECREA, ¿no? Este proyecto para acercar la educación artística, también un poco científica, ¿verdad? En todo el territorio chileno y que además estáis construyendo una infraestructura adecuada para esta función. Yo he visitado uno, ¿no? El de la Ligua, cerca de Santiago de Chile, que es una maravilla de edificio para el aprender y para crear arte. Y también tiene un huerto. Bueno, cuéntanos. A ver, ese es el programa más nuevo que tenemos en el ministerio, ¿no? Los centros de creación que tienen esa sigla, se crea, ¿no? Que es bonito porque tiene esa doble lectura también, aunque al leerlo es con C, ¿no? Con S, pero no importa. Pero los chicos ya están jugando mucho con ese lenguaje, ¿no? Lo que no existe se crea, ¿no? Eso dicen los propios chicos de los centros, eso, así muy, muy bonito. Entonces se ha ido acuñando también lo que queríamos, que era entender que la creación es un proceso dinámico, ¿no? Y que justamente lo que busca estos centros es que los chicos y las chicas tengan una experiencia temprana en el proceso creativo, ¿no? Ahora, dos cosas ahí como para graficarlo. Uno es el pensamiento que sostiene el centro, que es un pensamiento que no lo generamos nosotros originalmente en el departamento nuestro, fue
fue una posta que recibimos y que de alguna manera hemos terminado de resolver, al menos en la etapa de instalación. Y lo que busca o lo que entiende es que la creatividad primero no es exclusiva del campo del arte, no es propia, digamos, pero que sí las artes tienen obviamente un rol y un dominio de alguna manera en el proceso artístico, que obviamente la dimensión o las habilidades creativas se desarrollan, pero también la creatividad es propia del campo de la ciencia, es propia del campo de la tecnología. Entonces, cuando se instala este proyecto, y eso ha sido un poco lo complejo en un inicio, ¿eh? Es que, ¿por qué cultura? ¿Por qué este ministerio está instalando un proyecto donde trabajan programas de ciencia y programas de tecnología también, ¿no? Eso tiene también una lectura de la cultura, eso es muy valioso, ¿no? Que justamente la cultura se entiende, digamos, como un campo mayor al campo artístico en ese sentido y que permite este diálogo entre los procesos científicos, tecnológicos, hoy día los temas medioambientales, sustentabilidad y eso, ¿no? Entonces, si pensamos bien o pensamos de lo que está de base, es entender que los procesos creativos justamente lo que pretenden o donde uno podría identificarlo rápidamente es que cuando una persona o un colectivo es capaz de hacer conexiones sobre dos o tres procesos que naturalmente no parecieran estar conectados, ¿no? Y ahí es donde aparece justamente el eureka o donde aparece el descubrimiento, ¿no? Cuando soy capaz de tener una mirada más compleja de conexión en esos procesos. Entonces, es a propósito que se entiende como un programa en convergencia, no es un programa lineal. No es como la escuela, en eso tradicional, que también tiene arte, tiene ciencia, tiene tecnología, pero están todos en sus estancos separados y pueden navegar 12 años o más y no toparse nunca, ¿no? Salvo que algún chico en algún minuto haga la conexión, pero nadie te lo obliga a hacer. Acá no, acá parten en un trabajo siempre en la búsqueda de la convergencia, para eso también generando, ojalá, las preguntas y los procesos lo más amplios posible, ¿no? Y no tan inmediatamente convergentes. Y el segundo pilar de este proyecto, es justamente los derechos de infancia. Y ahí, muy en sintonía no solamente con el mundo, digamos, de la política de infancia, qué sé yo, sino que también muy en sintonía con la mirada de muchos y muchas educadoras en el sentido de infancia, ¿no? Nos ha permitido mucho también Tonucci o Maraguzzi u otros, digamos, aquí también en Chile, que nos han ayudado a reflexionar sobre la infancia hoy, ¿no? La infancia en plenitud hoy, y no entonces una educación que quiere trabajar con un futuro, ¿no? No, trabajamos con puros presentes, que tienen nombre y apellido, y son niños que tienen una edad específica. Ese es el marco de esto. Entonces, claro, para hacer ese proceso, afortunadamente tuvimos la oportunidad, hoy día está un poquito más difícil el contexto económico, pero tuvimos la oportunidad de pensar en edificios que permitieran ese tipo de proyectos, ¿no? De proyectos que nosotros lo hemos denominado pedagógicamente laboratorios. Todos son laboratorios, siempre por una cosa también de la experimentación, de buscar ese detrás, ¿no? Entonces tenemos estos edificios, tú conociste muy bien el edificio de La Ligua. La Ligua es un poblado, una comuna pequeña, en una zona más bien de la precordillera, digamos, entre Santiago, Valparaíso y qué sé yo. La entrada es como de alguna manera el límite de la entrada ya a la zona más norte y desierto de Chile, ¿no? Estamos en ese límite. Pero también estamos en el Sí. sur, estamos en la isla de Chiloé, la isla grande de Chiloé, en su capital, en Castro, con un edificio también que es una joya, que lo invito por ahí a escarbar. También en la página del SECREA van a poder encontrar un antiguo centro, museo, centro cultural que estaba abandonado, entonces también hay una recuperación patrimonial del edificio, un edificio que se le conocía como La Ballena y hoy día sigue siendo La Ballena, ¿no? Y los niños viven adentro de una ballena y trabajan adentro de su ballena estos procesos. También estamos en una ciudad más grande, en el sur, no tan al sur, pero una ciudad muy importante que es Valdivia, donde recuperamos la antigua estación de trenes de la ciudad, y ese es el centro hoy día,
estamos terminando de construir otro en una ciudad también un poco más al norte, en Vallenar. No estamos en el fondo, te fijas, como estamos también descentralizando en ese sentido los proyectos. Esos son grandes infraestructuras, del orden de los 1.000 metros cuadrados, ¿no? Por ahí, de ahí para entre 1.000 y 1.400 metros cuadrados, dedicados exclusivamente a estos laboratorios, a estos proyectos. Tiene una programación que se va generando en diálogo con los chiquillos, con los niños. Chiquillos es un concepto muy chileno, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, y que permite entonces que desde los intereses de los propios niños vayamos tomando, digamos, un equipo de expertos, de especialistas, de arte, de ciencia, tecnología, sustentabilidad, de comunicaciones, vayan construyendo entonces el currículum. Es inverso, ¿no? No es como la escuela que instala un currículum y dice, tú tienes que aprender esto. Aquí es, a ver, dialoguemos, conversemos, qué problemáticas están teniendo, qué les está pasando, qué están viendo, y a partir de eso, bueno, a ver, qué pasa si lo leemos desde acá, le ofrecemos esta posibilidad, se empieza a desarrollar un programa, un proyecto, un laboratorio, y luego los chicos también van haciendo un poco esa evaluación permanente, ¿no? Ese pulso. No estamos lamentablemente, nos encantaría tener esa infraestructura en todas las regiones de Chile, pero vamos avanzando, en otras estamos en espacios más pequeñitos, en colaboración, como te decía yo, con centros culturales o algunos otros procesos locales, y en algunos lugares ni siquiera tenemos espacio, y también se puede. No es ideal, pero también se puede, ¿no? Tenemos un acuerdo de colaboración con alguna sala de una junta de vecinos o con algún centro cultural comunitario, y ahí entonces nosotros instalamos el proceso. Idealmente, hemos notado finalmente, claro, que la infraestructura en esto colabora muchísimo, y tú ya viste la infraestructura Sí, de la Ligua, ¿no? sí. O sea, el objetivo creo que es llegar a los 15 departamentos de Chile, creo que hay 15, ¿no? Eh, Y tenéis con marcha 5 o 6. el objetivo inicial era llegar a los 15, que hoy día son 16 departamentos, acá en Chile se le llama regiones, ¿no? Claro, el objetivo nuestro es poder estar con programación en las 16 regiones, estamos en 13 de las 16, y claro, en el sueño ideal inicial era tener en las 16 regiones una infraestructura al menos de esta calidad. Hoy día se ve bastante más difícil, ¿no? El escenario, ya sabemos por distintos motivos, pero el escenario presupuestario de los próximos años va a ser muy complejo, y más bien tenemos que tener la capacidad de mantener el programa, de seguir ofreciéndolo y adaptándonos, porque parte de la creatividad justamente se pone en mayor desarrollo cuando estamos en dificultades. Es decir, la mayor creatividad tiene que ver justamente con cómo resolvemos los conflictos nuestros cuando nos están ahí apretando, ¿no? Hay que reinventarse, Bueno, hay que claro, reinventarse, sí. sin duda. Ya lo sabes tú. ¿Y cómo Sí. Ay, señor, todas las crisis son oportunidades. Bien, dicen. ¿Cómo definirías tú las cualidades de estos edificios de CREA? ¿Qué cualidades han de tener para favorecer una experiencia creativa, lúdica de aprendizaje? Bueno, es una pregunta que nos seguimos haciendo, ¿no? Es interesante, porque, por ejemplo, ahora estamos trabajando en una pequeña encuesta del propio usuario, porque también esto fue en paralelo, ¿no? Se empieza a construir el modelo pedagógico, pero rápidamente empieza a desarrollarse ya un programa arquitectónico. Creo que la lucidez que tuvieron el primer equipo que trabajó de arquitectos también en el programa fue poner ciertos conceptos que eran de alguna manera muy en diálogo con el programa, con el objetivo que se quería, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de flexibilidad es importante, y eso en arquitectura es muy complejo, sobre todo en un edificio de 1.000 metros cuadrados. O sea, no es un Lego, ¿no? No podemos estar pensando que se va a ir armando y desarmando, o tampoco estamos, ¿no es cierto?, en el primer mundo, como para tener sistemas automatizados que te permitan tener una mayor flexibilidad de todos los edificios, pero de alguna manera
la flexibilidad tiene que estar muy presente. La flexibilidad muchas veces tiene que ver con grandes contenedores y que de alguna manera haya más elementos del mundo, a lo mejor del objeto, que terminen de completar los espacios, o que terminen de completar el espacio que un proceso específico requiere, ¿no? Lo que tiene la escuela muchas veces es que es homogénea, ¿no? Y tiene estructuras muy duras y es muy difícil mover, ¿no es cierto?, los esquemas, sobre todo los esquemas frontales, ¿no? En la mayoría de las escuelas. Acá también es buscar que no haya esquemas frontales, que haya unas salas que de alguna manera se vayan redefiniendo un poco más en el uso, ¿no? Entonces, también el mobiliario es muy clave en esa flexibilidad. El mobiliario tiene que dialogar mucho con eso. Mobiliarios que permitan que en algún minuto los objetos se apilen, o los objetos se extiendan, o los objetos de tal manera que haya una intervención temporal del espacio también, de acuerdo al proyecto educativo. Lo otro que creo que es clave en esto es la transparencia. La transparencia porque lo que hace de alguna manera, ahí voy al mundo de los sociólogos en sus definiciones, pero lo que hace la transparencia es que de alguna manera combate la caja negra, ¿no? Que es el gran tema muy estudiado desde la sociología de la educación, pero que básicamente es este hermetismo del proceso, ¿no? Y ese hermetismo tiene dos dimensiones, ¿no? Una en que hay una especie como de sectarismo o de individualismo del proceso educativo, es decir, yo docente tengo mi sala y yo hago lo que tengo que hacer aquí y lo demás lo hará el otro al lado, ¿no? Pero también de alguna manera nos desconecta del exterior. Y eso, esa transparencia, entonces tiene que ser interna y externa. Es decir, que tú puedas mirar lo que está haciendo el otro en la sala al lado, e incluso yo en algún minuto pueda entusiasmarme y trasladarme con mi gente a la sala al lado o vincular, ¿no? Entonces que tenga visión, que pueda desarmarse de alguna manera los límites, y que también tenga una conexión muy importante con el exterior. Aunque sea simbólica, ¿no? Pero que esté el exterior mirándome y yo mirando el exterior. Que entienda que el proceso que está sucediendo ahí es un proceso que no puede ser ajeno a el proceso que el niño o la niña vive en el trayecto para ir y venir de ese lugar, ¿no? No podemos ser tan como disociados, ¿no? En que los niños viven una cosa y luego llegan acá a trabajar a este centro y acá viven otra cosa. Entonces, entran y salen en una... Acá hemos buscado eso, ¿no? Hemos buscado, tú estuviste en la Ligua, las condiciones ambientales, además climáticas, la Ligua lo permiten, los chicos tienen unas aperturas al patio, en el patio hay huertos orgánicos, en el patio hay procesos que están construyendo también ahí, etc. Bueno, hay mucho de eso. Y lo otro que tiene que suceder también, como un último elemento así global, es que tienen que haber espacios indefinidos. Es bien extraño eso, ¿no? Me refiero más bien a que sean espacios de mayor libertad y que no siempre el espacio esté condicionado a un proceso educativo adultocentrista o dirigido, ¿no es cierto?, por un programa. Y es el autoaprendizaje finalmente, es el espacio de convivencia, es el gran espacio que extrañan hoy día los niños en este modelo de educación digital, ¿no? Es que finalmente sí, pueden tener una clase, pueden tener un encuentro con un docente, más o menos, pueden ver pero no tienen patio, por ejemplo, no tienen ese lugar donde sucede la interacción, y una interacción más horizontal, una interacción más libre. Entonces también en estos espacios nosotros hemos procurado que haya lugares donde los chicos tengan agenda propia, donde los chicos de alguna manera construyan ellos su currículum, ellos puedan generar sus propios proyectos. Y eso va desde que tengan un lugar donde puedan estar en su estado, ¿no es cierto?, cómodo, ¿no es cierto?, estar como les gusta estar, o que también esté disponible alguna instrumental, alguna mediación con lo que en algún minuto quieren hacer. Entonces,
también hay equipos que de alguna manera pueden estar atentos a que hay algo que pueda ir construyéndose en una conversación, en una cocina. Nosotros tenemos, en todos los centros grandes hay una cocina al medio, ¿no? Entonces, los chicos pueden llegar a su cocina, ahí se preparan un té, un mate, o un café, qué sé yo, y ahí también se hacen conversaciones, ahí también hay alguien que está como generando ese... Entonces el espacio tiene que permitir eso, tiene que tener Ujú. esa flexibilidad no programada. En el programa arquitectónico debe estar, de alguna manera, lo no programado también, ¿no? Como parte del programa arquitectónico, que es un poco complejo, pero creo que es interesante para la educación. Entonces son flexibles, transparentes espacios indefinidos, y todo eso dentro como la relación dentro-fuera, Claro. ¿no? Bueno, casi sería como, también funcionaría muy bien para un colegio ideal. Y aquí teníamos una pregunta de un colega que nos está escuchando. Pues, la pregunta era decir que cómo ves cómo va a ser la arquitectura ahora en esta época pandémica o pospandemia. Era una pregunta muy general, ¿no? Pero bueno, si la quieres acotar al tema más de arquitectura y educación, cómo se tiene que adaptar, tenemos que ser flexibles, ¿no? Y ante las nuevas circunstancias, ¿cómo ves algún cambio? ¿Va a haber algún cambio en la manera de usar los espacios educadores? ¿Los se crea o...? Bueno, hay dos escenas ahí. Hay dos escenas. Una que es la escena desde lo complejo del reencuentro y de seguir entendiendo que esto no acaba, ¿no? Esto nos cambia. Y por lo tanto, claro, es la escena de la adaptación, ¿no? Que es la adaptación más rápida. Si lo miramos en este ejercicio, nosotros tenemos que mirar nuevamente todo, el flujo, la forma de uso del espacio, y evidentemente vamos a tener que hacer algunas modificaciones en el espacio y algunas modificaciones en la programación. Pero eso, digo, es como la dimensión de la adaptabilidad a este proceso de transición, ¿no? La pregunta de fondo, y ahí yo no tengo respuesta muy, muy elaborada, podría especular algo aquí con confianza nomás, sin que me lo cobre nadie después, pero es qué va a pasar con lo que se empieza a pensar desde ahora, no con lo que se adapte desde ahora, sino cómo vamos a volver a pensar. Y yo en eso quiero seguir insistiendo en lo que decía mi amigo colega Santiago sobre el diálogo y la Santiago relación Atrio. entre el proyecto educativo y el proyecto arquitectónico. Y en eso también creo que tiene que haber una preponderancia del proyecto educativo. Y ese es el que tiene que modificarse, no para que se sostenga, porque el proyecto educativo en este minuto, la escuela está enteramente en una crisis, ¿no? Un poco Tonucci ha trabajado mucho eso este tiempo. Yo voy a ocupar las palabras de uno de los nuestros, acá, de Claudio Girolamo, que habla de la escuela en entredicho, ¿no? O sea, hoy día la escuela está en entredicho. Ya venía en entredicho, porque efectivamente la aparición, ¿no es cierto?, de la tecnología y de todos los dinamismos que ofrece la tecnología obligaba a repensar ciertos procesos educativos. El Internet te obliga a repensar. Pero hoy día aparece un recurso que lo empezamos, siento yo, por obligación a explorar, a buscar y a entender, que no reemplaza, pero que tiene que estar incluido y tiene que ser parte de esto. Pero más allá de eso, yo diría que hoy día el cuestionamiento que hay, no sé, me imagino que en todos los países, pero el cuestionamiento que hay en Chile, es qué pasa con el cúmulo de conocimientos que deberá tener un niño en el nivel 1, 2, 3 o 4. Y cómo hoy día nosotros estamos en la mitad de un año académico en Chile, estamos justo en el tiempo. Entonces, ¿qué ajustes tenemos que hacer? ¿Qué selección de contenidos tenemos que hacer para que de alguna manera este año no sea un año perdido, ¿no? Y la pregunta que se hacen otros es cómo transformamos esto en un año ganado y no en un año perdido. Y para eso tenemos que salirnos de esa conversación, ¿no?
salir de ese elemento en que hay una serie de contenidos descontextualizados de alguna manera que tengo que obligar a que estén, ¿no? Porque hay un nivel que tengo que aprobar. Cuando la lectura puede ser inversa, ¿no? Es decir, ¿qué proceso hoy día de aprendizaje están teniendo los niños, los jóvenes y nosotros mismos, los adultos, en este momento, en este ejercicio, ¿no? Tanto desde el proceso formal de enseñanza-aprendizaje, pero también desde los procesos cotidianos, cómo nos estamos aprendiendo a reencontrar, cómo estamos aprendiendo a sacar de nuestra mochila ciertos recursos que tal vez no... Y cómo aparece la creatividad, entonces, cómo aparecen las artes como un gran recurso. Claro, es lógico que yo lo vea desde ahí. Yo creo que el proyecto educativo, el proyecto del mañana, o del hoy día, más que el mañana, del presente saliendo, es un proyecto que hay que repensarlo muy fuertemente, justamente en los procesos más de diálogo, un poco lo que decía antes yo, ¿no? Entre que voy a un lugar y salgo del lugar, ¿no? Yo recuerdo mucho la imagen que usaba Tonucci, que usó ahí en Pontevedra, ¿no? En Ludantia, de este niño que sale a explorar su ciudad, ¿no? Y por eso Francesco ocupa tanto ese diálogo, ¿no es cierto?, de la ciudad educadora, ¿no? Hoy día, lo que debiera descubrir la escuela y el sistema, y de alguna manera como soltar la tensión con la que vive permanentemente, es pensar que el proceso educativo es líquido, digamos. No sucede todo dentro de la escuela, ¿no? No sucede todo dentro de la escuela, como bajar un poco esa tensión, ¿no? De tener que cumplir con el gran mandato como de la sociedad. La escuela es fundamental, es irreemplazable. Yo no quiero cambiarla, ¿no? O sea, quiero cambiarla, no quiero reemplazarla, en el sentido de que se acabe. Pero el museo, la escuela, la casa, la calle, etcétera, son espacios de educación. Y en la medida que rompamos un poquito esa frontera, que no sé por qué se instaló tan fuertemente entre educación formal, no formal e informal, entonces sí vamos a entender que el currículum no está determinado y regido solo por un modelo. El niño o la niña requiere de una experiencia mucho más holística, requiere de muchos otros valores. Entonces, si yo hoy día en mi casa estoy con mi hijo, con mi hija, ¿no es cierto?, en un conflicto, pero al mismo tiempo porque tenemos que hacerlo, tenemos que cocinar juntos, pero si hay una sala de clase fantástica, ¿no? Hay una maravilla de sala de... Y no lo digo solo porque puedan aprender química cocinando, ¿eh? Porque puede ser, me imagino, ¿no? Pero por lo menos a mi hijo le gusta más la pastelería porque le gusta más la química, entonces él entiende que ahí hay química pura, ¿no? Pero si es que lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Desde muchas otras dimensiones. Entonces, yo creo y espero, de alguna manera, que el sistema educativo se reflexione sobre el potencial de otros canales educativos, de otros espacios que la sociedad tiene y dispone para eso. Entonces, me gustaría fuertemente, ahora lo digo desde cultura, ¿no? Evidentemente, poder tener mucho más presupuestos y tener mucho más capacidad de fortalecer los museos, las bibliotecas, los centros de creación, los centros culturales, etcétera, etcétera, como espacios de educación validados, y no como el que complementa algo y el que si te queda tiempo te vas para allá, ¿no? O sea, ese es el gran modelo que debería tener, que sea mucho más sistémico, ¿no? Y que no tengamos tanta cajita, ¿no? en este tema. Sí. Bueno, Pablo, vamos a llevar casi 55 minutos hablando y hay que ir acabando, porque estos directos Instagram duran un máximo de 1 hora. Ah, bien. Entonces, bueno, sí, se corta. Y pues nada, ¿quieres añadir algo más? ¿Alguna pregunta que no te he hecho que quieres? ¿No quieres añadir nada? ¿No quieres añadir nada antes de acabar? ¿Quieres añadir algo? No sé si alguien hay algún tema que no hayamos tocado. Que a alguien le ha importado algo de lo que hemos hablado. Sí, he visto que pasaba otra pregunta, pero es que las veo pasar y desaparecen. Algo sobre lo social, la tecnología, y
Es que no domino el Instagram, la verdad es que me estoy un poco perdido. Lo siento, el señor que me haya hecho la pregunta, o sea, veía algo y no sé qué era. Bien, pues nada, esperamos que me ha gustado mucho esto de las 3 cualidades de los CECREA, ¿no? La flexibilidad, transparencia y los espacios indefinidos, ¿no? Que son lo que permite realmente el encuentro, que se muevan las neuronas, las personas y sobre todo esto que decías de cómo unir colegio, museos, ¿no? Todo el ecosistema cultural de la sociedad es educativa, ¿no? Y es un reto en todas partes. Pero bueno, de todas maneras, creo que en Chile lo hacéis muy bien. Al menos sois un referente en la región de América Latina. Y bueno, pues nada, así todos juntos seguiremos aprendiendo. Yo lo que me gustaría es que en general sí, yo creo que el equipo en general que hoy día en muchos museos, en muchos centros culturales en Chile, en el mismo Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, en general hay buenos equipos que están haciendo buen trabajo, ¿no? Me agrada y es muy valioso, ¿no? Sí creo que tenemos un debe acá y es más bien el de mayor involucramiento, y ahí voy al específico de este espacio, ¿no? Mayor involucramiento de la arquitectura y de las y los arquitectos en los procesos educativos, ¿no? Siento que muy todavía instalado la conversación y la reflexión en el edificio. Muchos edificios muchas veces son muy bellos, pero no necesariamente son muy coherentes con el proceso que está sucediendo ahí. Entonces, creo que al pensamiento arquitectónico le falta más eso. Y al revés también creo que no es para que hagamos mejores edificios, donde creo que tiene que haber más participación de la arquitectura. Yo creo que la arquitectura, al ser ya interdisciplinaria de las áreas de artística o de técnica, depende de cómo uno lo mire, pero es tremendamente interdisciplinario. Entonces creo que esa lógica debiera ser bastante más participativa, y hay un llamado también hacia hay colegas arquitectos escuchando que empecemos a mirar mucho más, que el aporte no solamente está en el edificio, sino que también en los procesos de pensamiento, que la arquitectura puede aportar mucho en eso, ¿no? Esas serían las palabras al cierre, sí. Mi amigo Jorge Radedó. Muchísimas gracias. Le tocó ver el estallido social en Chile, lo presenció en carne propia. Casi queda atrapado en Santiago. No, me fui un día antes. O el mismo día, no me acuerdo. Sí. Muy bien. Bueno, supongo que fueron estallidos sociales para que ayudaron a ciertas mejoras, ¿no? No es por nada estas cosas. Todavía estamos en el terremoto. Bueno. Y volviendo a las estructuras, tú sabes, los terremotos lo que permiten es ver que queden a la vista el daño. Estamos todavía mirando eso. Y lo que yo espero es que no suceda la del maestro chasquilla, le llamamos en Chile, al que va y lo tapa nomás, ¿no? Y le pone un poquito de cemento y pareciera que no, y el próximo terremoto explotó el edificio completo. Entonces, estamos en eso, están las grietas a la vista, está sensible, y hoy día con este momento más sensible aún, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Hasta pronto. Cariños allá. Chao.